como el recaudador de impuestos. Esta denuncia que hace Tupac Katari, justamente porque no se lo consideró a él como el curaca, como el cacique cobrador del tributo. Entonces, en 1777, más o menos, va a presentarse ante la audiencia de Potosí una queja contra Blas Bernal, mestizo que había sido nombrado como el recaudador de impuestos, que no le correspondía, obviamente, porque los únicos que cobraban impuestos en la época colonial eran los indígenas y este caso le tocaba a Tomás Katari. Esta denuncia va a ser comprobada y se le va a encomendar la cobranza de los impuestos junto a su compañero Isidro Achu. El 13 de marzo de 1778 se presentaron con lo recaudado en Chayanta y Joaquín de Alos, que además de ser amigo de Blas Bernal, el que se había nombrado cacique de Chayanta, va a ser el nuevo corregidor y va a disponer el arresto arbitrario de Tomás Katari. ¿Sí? Pero el 27 de marzo muchos indígenas reclaman por su libertad y bueno, lo sueltan, ¿no? Lo liberan. Como muchos indígenas estaban prohibidos montar a caballo, entonces Tomás Katari debió caminar 2.300 kilómetros hasta Buenos Aires para reclamar esto, lo que le hizo Blas Bernal. Entonces, junto a su acompañante Tomás Achu, que es el hijo de su amigo Isidro Achu, van a establecer ese viaje y van a irse directamente hasta Buenos Aires. Obviamente se van a alojar en algunos sectores porque ellos lo hicieron a pie y tardaron muchos meses en llegar hasta Buenos Aires. En noviembre de 1778 consiguen entrevistarse con el virrey Juan José Bertis, quien en el 15 de enero del año 79 dicta un decreto ordenando a los oidores de la Real Audiencia de Charcas para que administraran justicia y le dieran el título de cacique. Vuelve a sus tierras Tomás Katari, ¿ya? Y obviamente tarda mucho lo que son los documentos, ¿ya? Y va a ser retenido por el corregidor Alos, ya el amigo de Blas Bernal. Y Katari, aconsejado por los sabios, por los más viejos de la comunidad, decide asumir su cargo de curaca antes de la confirmación oficial, antes de llegar los documentos. Entonces fue apresado. Esto va a alterar a los nativos del lugar, que empiezan a atacar a los custodios para poner en libertad, pero lo agarran a Blas Bernal y lo degollan por esa razón. Entonces los conflictos van a suceder hasta agosto de 1780, cuando Tomás Katari nuevamente encarcelado junto al joven Achu, que había ido junto a él a Buenos Aires, y donde se le acerca a Joaquín Alos para increparlo, para culparlo, ¿ya?, de este hecho, y va a decir que cumpla la ley porque él había matado principalmente al corregidor. Entonces se produce un levantamiento masivo en Pocuata, cerca de Potosí, y Alos es capturado y su vida cambiada por la libertad de Katari, quien regresa a su pueblo con mayor prestigio. Bueno, estas comunidades tenían el control de las áreas rurales, ¿no? Esta violencia se había extendido a otras zonas de la Puna y de los valles, y Katari intenta recomponer las relaciones con las autoridades españolas por medio de una conversación. Pero esto había llegado a un punto que no podía retornar y justamente los indígenas ya se sentían demasiado molestos. Llegando hasta la audiencia de Charcas, se afirma completamente que se respetaría la autoridad de Tomás Katari, pero en secreto se ordena a los españoles que lo capturaran vivo o muerto y se ofreció una recompensa. Entonces, Manuel Álvarez Villarroel captura a Katari y lo entrega a la justicia a Juan Antonio Acuña, que va a estar a cargo principalmente de llevarlo al juicio. Entonces, al saber que era perseguido por los indígenas, el 15 de enero de 1781 se le ató las manos y se lo empujó al barranco, desde las alturas de la cuesta de Chacatilla. Los seguidores de Katari vengarían su muerte, ajusticiando tanto a Acuña como a Álvarez Villarroel, ¿no? Ellos pagarían su muerte de Katari.
Entonces, hasta ahí se va a tomar en cuenta que Tomás Katari se empezó a sublevar porque no se le respetaba el cargo de cacique en Chayanta. Tomás Katari estaba casado con Curusayawi, era su esposa, quien junto a sus cuñados, a los hermanos de Tomás Katari, llamado Damaso y Nicolás Katari, liderarían entonces a los rebeldes y se empezaría la sublevación. Esto se va a ampliar hasta Chayapata, que va a ser en Oruro, y luego se va a establecer también en Chuquisaca. Bueno, van a ser traicionados especialmente estos hermanos y se los va a entregar a las autoridades para que los españoles hagan justicia. Entonces ahí vamos a tener nosotros la historia de este Tomás Katari, que se llama el cacique de Chayanta, ¿ya? Hay que tratar de entender los cargos nobiliarios que tienen cada uno de estos indígenas. Cuando hablamos nosotros de Túpac Amaru I, hablamos de Inca de Vilcabamba. Tomás Katari, hablamos del cacique de Chayanta, establecido en Potosí. Y vamos a conocer ahora a Túpac Amaru II. Túpac Amaru II va a establecerse también entre el año 1780, su sublevación. Va a surgir principalmente en esa época, como habíamos visto con Tomás Katari, una serie de protestas, una serie de rebeliones, pero esta vez nos vamos a la parte del Perú, cerca a Cusco, en Tinta exactamente. Ahí tenemos a José Gabriel Condorcanqui Noguera, que va a ser conocido más como Túpac Amaru II. Él se va a bautizar con ese nombre de Túpac Amaru por ser descendiente de Túpac Amaru I. Entonces, acá vamos a ver cómo es que se origina estas rebeliones, estas sublevaciones especialmente. Bueno, se va a originar principalmente porque vamos a hablar de José Antonio de Areche, que va a ser un visitador. Normalmente los visitadores tenían los cargos de oidores en las reales audiencias y obviamente iba visitando para ver el pago de los impuestos y va a empezar a alzar las alcabalas, que va a ser un impuesto cobrado a los indígenas que tenían ciertas propiedades. José Gabriel Condorcanqui empieza a reclamar en Tinta a las autoridades, pero no va a obtener respuesta. También va a ir a Cusco y a Lima, no va a obtener respuesta. Muchos de los españoles empezaban a imponer el tributo a los indígenas a través del abuso, la explotación. Entonces, hasta llegar a esclavizarlos, hasta tener que trabajar el indígena por un monto de dinero que nunca llegaba a sus manos y todo se iba en pago de impuestos. Entonces ahí es donde él se bautiza como Túpac Amaru II y comienza a hacer su rebelión junto a su esposa Micaela Bastidas. La primera fase de la rebelión va a tener el apoyo también de otros curacas, de otros representantes, también algunos mestizos y algunos criollos. Esto se va a extender rápidamente. Túpac Amaru va a establecer su ejército. ¿Y qué es lo que va a proponer? El poder eliminar el sistema de reparto, la alcabala, la aduana y la mita de Potosí. Ya no quiere que se explote a los indígenas, no quiere que se cobre los tributos abusivos que se cobraba y también los españoles dejen de ser abusivos con los indígenas para cobrar estos tributos. El 4 de noviembre del año 1780, Túpac Amaru va a agasar al corregidor Antonio de Arriaga, le obliga a entregarle dinero, armas y animales y después de 6 días lo va a capturar y lo ejecuta públicamente en la plaza. Esto va a llegar hasta Cusco y se va a establecer principalmente lo que se hizo al corregidor de esa ciudad y se va a organizar una defensa en Lima sobre la situación de Túpac Amaru, José Gabriel Condorcanqui. Entonces, así va a ir creciendo poco a poco este movimiento contra los españoles y va a tener muchos soldados que se van o muchas personas que se van a afiliar a las filas de Túpac Amaru para poder enfrentarse contra los españoles. Bueno, el 18 de noviembre del año 1780 se van a enfrentar en Sangarara, Cusco, donde van a triunfar los hombres de Túpac Amaru. Pese a ello, después de varias luchas, las tropas represoras, en este caso los españoles, enviados por el virrey Jáuregui desde Lima, van a capturar a Túpac Amaru II el 5 de abril de 1781 y la van a condenar a morir descuartizado. Entonces van a intentar descuartizarlo el 18 de mayo,
en medio de la plaza de Cusco, justamente donde había sido decapitado su antecesor, ¿ya? Pero como no van a poder descuartizarlo, porque obviamente los miembros no se podían soltar de su cuerpo totalmente, entonces lo van a decapitar igual que a Tupac Amaru I, ¿ya? Y ahí es donde van a poner fin a su vida y fin a esa rebelión que supuestamente los españoles tenían contra el cobro de tributo de los indígenas. ¿Ya? Retornando a esta historia, vamos a tomar en cuenta también que la esposa de Tupac Amaru II, Micaela Bastidas, igual va a ser arrestada, la van a tomar presa también junto a su familia de Tupac Amaru. Él va a estar, la van a tomar presa con sus 3 hijos. Lo que van a hacer es a ella, antes de, igual, le van a decapitar, antes de decapitar le van a cortar la lengua y los 3 hijos van a caer a las mazmorras, a las cárceles. Y bueno, y según la historia, el que cuenta todo este proceso de sufrimiento, cómo murieron sus padres, va a ser el hijo menor de Tupac Amaru II, ¿ya? Se llamaba Juanito, ¿ya? Entonces, ahí va a establecerse principalmente que esta rebelión fue como la mecha que empieza a arrancar justamente ya para las otras rebeliones, las otras sublevaciones. Muy bien. Hasta aquí hemos ido viendo 3 sublevaciones, ¿sí? La de 1572 con Tupac Amaru I, de 1780 a 1781 con Tomás Katari, y en 1780 a 1781 también la sublevación de Tupac Amaru II, llamado José Gabriel Condorcanqui Noguera. ¿Sí? Ahí nosotros vamos a tomar en cuenta estas 3 como antecedente para esta última que se dio en el año 1781, que fue justamente Tupac Katari. Más conocido como Tupac Katari, el nombre verdadero es Juliana Pasanina, ¿sí? Él va a establecerse, va a nacer en Ayoayo, en la provincia de Sica, ¿ya? En 1750 va a establecerse principalmente su nacimiento, y luego en el año de 1781, el 15 de noviembre, va a liderar una de las rebeliones más extensas contra el Imperio Español en el Alto Perú junto a su esposa Bartolina Sisa y su hermana menor Gregoria Apaza. Él va a establecer principalmente este nombre gracias a 2 antecesores, que en este caso es Tupac Amaru y Tomás Katari, y se va a denominar Tupac Katari, ¿ya? Entonces, este va a denominarse Tupac Katari y se va a encabezar principalmente ese cerco a la paz que nosotros conocemos en la historia, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque muchos de los españoles eran abusivos con los indígenas en este sector, y especialmente indígenas que eran esclavizados en la ciudad de La Paz. Lamentablemente, el cerco a la paz no pudo evitar encerrar también a algunos indígenas dentro de esta comunidad y justamente dejándolos aislados en su totalidad, sin comida, sin agua, ¿sí? Estableciendo el encierro total, ¿ya? Entonces, el apoyo de Bartolina Sisa fue muy importante para Tupac Katari porque ella también, al ser mujer, y estos se comparaban como Manco Cápac y Mama Ocllo, dirigiendo a 12,000 indios para acercar la ciudad de La Paz. La ciudad de La Paz se caracterizaba por ser una ciudad netamente comercial. Entonces acá vivía mucha gente, y hablamos de 20,000 personas, donde se encontraban criollos, mestizos, también indígenas, quienes estaban gobernados por Sebastián de Segurola, ¿ya? Entonces, se les había cortado a los que vivían en esta ciudad los alimentos, el agua y demás. Entonces se les pudo encerrar por 109 días, ¿no? Cortando los 2 puentes que conectaban la ciudad de españoles con la ciudad de indígenas, que era el puente Apumaya y el puente Choqueyapo. Entonces, después de 109 días, el 30 de junio, las tropas de la Real Audiencia de Charcas, dirigidas por la presidencia de Ignacio Flores, logran entrar a la ciudad.
aunque después, pocos días después, tuvieron que dejar esta ciudad, ya que no existía mucho apoyo por parte del respaldo de los españoles. Entonces se tornaron a España. Los indígenas volvieron a acercar la ciudad de La Paz cuando estos ejércitos se fueron. Quisieron inundar la ciudad de La Paz, pero lamentablemente no se va a poder inundar porque se antecede o se adelanta lo que es el rompimiento de la represa del río Choqueyapu, entonces no se logra hacer la inundación de la ciudad de La Paz. ¿Ya? Y esto es aprovechado, digamos, por uno de los hombres para entregar a Túpac Katari y a su esposa Bartolina Sisa, quienes los hicieron prisioneros. Al ser traicionados por sus colaboradores, van a ser juzgados por las autoridades españolas y van a ser condenados a muerte y van a ser ejecutados en Peñas, aquí en La Paz. El 15 de noviembre del año 1781, se les va a cortar la lengua y obviamente antes de esto, Túpac Katari va a establecer que va a decir, no volveréis, seré millones. Esa era la frase que él establecía antes de que le cortaran la lengua. Entonces va a ser condenado a morir descuartizado, al igual que Túpac Amaru I, Túpac Amaru II, igual que Túpac Amaru II, va a ser descuartizado, pero al ver que igual que no se podían en algún momento cortar todos los miembros con las jaladas de caballo, entonces les cede cortar todos los miembros y ser repartidos sus partes, al igual que de Bartolina Sisa, en todas las provincias de La Paz, para que sean un ejemplo de qué es lo que pasaba con la gente que se rebelaba contra los españoles. Muy bien, ok. Entonces, a cada uno de estos protagonistas que nosotros vimos en el elemento de la sublevación, principalmente de las primeras sublevaciones que se dieron en América y especialmente que en el caso de Chayanta y La Paz van a involucrar a nuestro país, se van a establecer lógicamente años atrás, antes de los primeros levantamientos que nosotros ya conocemos a partir de este proceso. ¿Ok? Muy bien, entonces lo tenemos acá. Volveremos a recordar para que no se nos borre, ¿ya? ¿Ok? Bueno, tenemos primeramente en el año de 1572 a Túpac Amaru I, denominado Inca de Vilcabamba, ¿sí? Este va a ser muerto por el virrey Toledo, ¿ya? Y va a establecerse principalmente su muerte a través de la decapitación, ¿muy bien? Luego tenemos a Tomás Katari, cacique de Chayanta, ¿sí? Entre 1780 y 1781, donde hace su reclamo por el título nobiliario a quien no le proporcionan exactamente porque ya antes un mestizo estaba cobrando los tributos y claro, él reclama dicha nombramiento. Entonces, este es muerto despeñado, ¿sí? Es muerto despeñado ya por, ¿qué se llama? Ya se me está olvidando. Por Manuel Álvarez de Villarroel, ¿ya? Y por Juan Antonio Acuña, ¿ya? Después tenemos a Túpac Amaru II, nombre real José Gabriel Condorcanqui Noguera, quien se va a nominar principalmente corregidor de Tinta, ¿ya? Y va a ser muerto, ¿sí? Ya se me está ahí. Va a ser muerto, ayúdenme con la palabra, ¿qué se dice? ¿Cómo es? ¿Cómo lo van a matar? Cortándole la cabeza, ¿sí? Obviamente, ¿ya? Y va a ser descuartizado después, ¿no? ¿Ya? Va a morir en la misma plaza que murió el antecesor, que es la plaza de Cusco, ¿ya? Después tenemos a Túpac Katari, que va a tomar ese nombre por Tomás Katari y Túpac Amaru, ¿ya? Con quienes había en algún momento convivido y, claro, quienes habían hecho sus levantamientos correspondientes. Este va a ser el cerco a La Paz, 109 días, en 1781, y va a ser capturado porque fue engañado por uno de sus hombres junto a su esposa Bartolina Sisa, ¿ya? Y él va a ser descuartizado igualmente, ¿no? En un momento determinado, desmembrado por los caballos y luego descuartizado, y sus restos van a ser repartidos por las provincias de La Paz. Bien, entonces ahí vamos a tener nosotros
a los a los cuatro, digamos, que en su mayoría vamos a tomarlos en cuenta como antecedentes de las sublevaciones, ¿ok? Muy bien. A ver si hemos podido captar un poco acerca de esta información, ¿ok? Yo voy a poner una designación, un nombramiento y ustedes me dicen a quién me estoy refiriendo, ¿ok? Muy bien. A ver, Jairo. Presente. Ok, llevó a cabo el cerco a La Paz. ¿Quién llevó a cabo el cerco a La Paz, Jairo, en el año 1781? Manuel Álvarez Villarroel. Caramba, che. ¿Qué vamos a hacer? A ver. ¿Quién le ayuda al Jairo? A ver, para poder... ¿Qué dices? Era Tupac Katari. Eso, Tupac Katari. ¿Por qué se llamaba Tupac Katari? ¿Cuál era su verdadero nombre? A ver. ¿Cuál era el nombre verdadero de Tupac Katari? Juan Apazanina. Julián. Julián Apazanina. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y por qué se bautizó como Tupac Katari? A ver, quiero que me diga. ¿Qué dice? Por la muerte de Tupac Amaru. Ya, por Tupac Amaru y Tomás Katari. Tomás Katari. Muy bien, ya. Entonces, por eso toma este nombre, ¿no? Porque los conocía, ¿no? Y había tenido antecedentes de sus luchas. Muy bien. Ok, Brisa. Brisa. Sí. A ver, Cacique de Chayanta. Cacique de Chayanta, Brisa. ¿Cómo es? ¿Quién le ayuda a Brisa a recordar? A ver, Cacique de Chayanta. ¿Cómo, chicos? A ver. No me han entendido o he hablado muy rápido. A ver, ¿qué pasó? Tomás Katari. Muy bien, Tomás Katari, cacique de Chayanta. Eso, ya. A ver, Pilar. Pilar. Inca de Vilcabamba. Inca de Vilcabamba, Pilar. Hijo de Manco Inca. ¿Quién le ayuda a Pilar con la respuesta? ¿Qué van a hacer, chicos? Hasta que me les van a preguntar cosas y no van a saber ustedes qué pasó. A ver. ¿Cómo se llamaba el Inca de Vilcabamba? Tupac. ¿Cómo es? Ya pues, chicos, a ver. Jairo, ¿qué Tupac es? Tupac Amaru. Ah, Tupac Amaru, ¿qué? Tupac Amaru primero, ¿ya? Tupac Amaru primero. Muy bien. ¿Cuántos días fue el cerco a la ciudad de La Paz?
¿Cuántos días fue el cerco a la ciudad de La Paz, chicos? A ver, repeat with me. Repitan después de mí, ¿ya? Jairo, a ver, repetí. ¿109 días? 109 días. Eso. A ver, Brisa, ¿lo mismo? Brisa, ¿cuántos días serán? 109 días. Eso. Pilar, ¿cuántos días serán? 109 días. Ah, ahora me puedes responder, ¿no? ¿Cuántos días fue el cerco a la ciudad de La Paz? 109 días. Eso, 109 días. Muy bien. ¿Cuáles fueron los dos puentes que derribaron para hacer el cerco a La Paz? Ahí recordamos, el puente del río Choqueyapu y el puente del río Apumaya. ¿Cuáles eran esos dos ríos, Jairo? Jairo. No, sí, Jairo. ¿Cuáles eran esos dos ríos, Brisa? Choqueyapu y Apumaya. A ver, repitan. De Choqueyapu y Eso. Apumaya. Apumaya. ¿Conocen el río Apumaya? ¿Dónde se encontraba? Eso. El río Choqueyapu sí ubica, ¿no ve? ¿Sí o no? Es el que está frente a la iglesia de San Francisco, ¿no? Ahorita está embovedado, por eso no se nota, pero se nota en la zona sur, ¿no? Cuando va bajando. El río Apumaya se encuentra por la zona del cementerio, ¿sí? Por la parte de arriba, ¿ya? Entonces, ahí esos dos puentes hicieron volar, ¿no? Los indígenas para quitar la comunicación a los que vivían aquí en la ciudad de La Paz, ¿no? Y quitarles el alimento y el agua y todo eso. ¿Ya? Ok, muy bien. Ahora vamos a entrar a una cosa que ya conocemos nosotros, ¿sí? Vamos a entrar a algo que ya conocemos, que es una información ya gastada para este momento, que viene a ser los gritos libertarios de los departamentos. Por lo menos sabemos las fechas, ¿no? Por lo menos nos ubicamos en las fechas, ¿cierto? ¿Ya? A ver, por ejemplo, Jairo. Hola, Jairo. Sí, profesor. Ah, ya, pensé que estabas, que no estabas. ¿Cuándo fue el grito libertario de Chuquisaca, Jairo? Por lo menos la fecha, a ver, dime. 25 de mayo. Eso. ¿Y te acuerdas del año? No. Ah, muy bien. Eso vamos a ver ahora, ¿verdad? A ver, Brisa, ¿estás ahí? Brisa. Sí. Eso. ¿Cuándo fue el grito libertario de La Paz? A ver. ¿Podemos o no podemos? A ver, ¿cuándo fue el grito libertario de La Paz? 16 de julio. Muy bien, Jairo, 16 de julio, perfecto. Y luego nos vamos a Cochabamba. ¿Grito libertario de Cochabamba? ¿Qué dices, Pilar? ¿Cuándo fue el grito libertario de Cochabamba? ¿Recordamos o no recordamos? A ver. Esa fecha lleva el nombre de su plaza, ¿no? La plaza principal de Cochabamba también. 14 de septiembre de 1810. Eso, 14 de septiembre de 1810. ¿Y Santa Cruz? Igual, el nombre de su plaza es la fecha de su independencia. ¿Cómo es? ¿Qué dice? Uno es 14 de septiembre y de Santa Cruz 10 días 24 de después. septiembre.
Eso, 24 de septiembre de 1810. Y terminamos con Potosí. ¿Cuándo se habrá sido de Potosí? 10 de noviembre. Eso, 10 de noviembre de 1810. Bueno, ahora vamos a ver los gritos libertarios de cada uno de estas intendencias, podríamos decir, en la época de la colonia, pero ya nosotros después lo llamamos los 5 departamentos, ya a partir de la independencia de los 5 departamentos, ya, y el primer grito libertario de América se dio el 25 de mayo de 1809. Ahora ya sabes el año, ¿no, Jairo? 1809. Esto se dio en la ciudad de Chuquisaca, que actualmente es Sucre, en ese tiempo se llamaba Chuquisaca, y pertenecía al virreinato del Río de la Plata desde 1776, ¿no? Cuando fue fundado este virreinato. ¿Ya? Entonces, acá también se establecía lo que es la Real Audiencia de Charcas, ¿no? Con el apoyo del claustro universitario y los sectores independentistas, destituyeron al gobernador y formaron una junta de gobierno después de su independencia. Vamos a ver un poco de antecedentes. Desde tiempo atrás existían fuertes desavenencias entre el presidente de Charcas o el gobernador de Charcas, que era Ramón García de León y Pizarro, y la Real Audiencia, ¿ya? Y también entre el arzobispo de Charcas, Benito María Mojos y Francoli, y el cabildo eclesiástico. Estas producían una buena medida por los celos y la ambición que tomaban mayor envergadura por el estado de anarquía y desorden que se hallaba España, especialmente porque ya se encontraba en problemáticas gracias a la Revolución Francesa que se dio en 1789. En 1799 ya España pertenecía a Napoleón Bonaparte, por eso es que en 1809 fue complicado, digamos, hacer su defensa contra los los que hacían la rebelión, en este caso contra los que iban encabezando esta rebelión. Entonces, unos y otros invocaban el auxilio del pueblo para hacer triunfar sus miras, para el apoyo especialmente de los pueblos. Pero en ese tiempo se estaban repartiendo unos pasquines, especialmente en 1808, donde circulaban que se pedía al pueblo el apoyo principalmente al clero oprimido, concluyéndose por exclamar que se tenía que ser libre, ¿ya? Los pasquines en realidad eran como folletos que se repartían donde iban en contra del gobernador León y Pizarro. Entonces estas noticias llegan al Alto Perú, y del 18 al 23 de septiembre de 1809 se quieren llegar a unos acuerdos, especialmente con la Real Audiencia de Charcas, donde se opone al reconocimiento de la Junta de Sevilla y de Goyeneche, que lo tenemos en la foto, como legítimos comisionados, habiendo otras juntas provinciales independientes a partir de la que estaba en Sevilla. Entonces, el 25 de mayo de 1809 se realiza la Revolución de Chuquisaca. Este va a ser el primer grito libertario de América del Sur, encabezada por Bernardo Monteagudo, Jaime de Zudáñez y otros que mantenían fidelidad al rey Fernando VII. Obviamente, el rey Fernando VII había sido derrocado por Napoleón Bonaparte, ¿ya? Entonces, había sido reemplazado por José Bonaparte, hermano de Napoleón, y en algún momento buscaban también evitar que la infanta Carlota, que se encontraba en Portugal y se encontraba en Brasil especialmente, asumiera el trono de España en América. Entonces, el 25 de mayo, en la madrugada, el padre Félix Bonet, provincial de Santo Domingo, junto al capitán Santiesteban, previnieron a Pizarro sobre la conspiración y acuerdos secretos que se venían gestando días atrás, y Pizarro libra mandamientos de prisión concedidos en términos severos contra varias personas, y al único que se lo detiene es a Jaime de Zudáñez, que se lo nominaba como defensor de los pobres, porque Jaime de Zudáñez había estudiado leyes y era además de familia rica, era un criollo, y en algún momento, como tenía la posibilidad de factor económico, pues ayudaba a gente para que puedan concluir sus estudios en la Universidad Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca. Entonces, con motivo de esa prisión, al enterarse de la comunidad que fue arrestado Jaime de Zudáñez, empieza a tocar las campanas en el Templo San Francisco,
A estas se denominaban campanas de la libertad. Entonces, alguna vez les van a decir, ¿dónde se tocaron las campanas de la libertad? Pues en el Templo de San Francisco en Chuquisaca, por el arresto de Jaime de Zudáñez, y esto va obviamente a alarmar al pueblo, quien se va a juntar en la plaza para reclamar la muerte del defensor, la libertad del defensor de los pobres. Entonces, el pueblo parecía tranquilizarse y así terminaría todo, más para los patriotas se iniciaba recién el gran drama de la Guerra de la Independencia en ese tiempo. Entonces, indignado toda la comunidad, empezaban a ir a la casa de Pizarro, donde se encontraba prisionero Jaime de Zudáñez. Se hace un cabildo, ¿ya? Y se rompen las puertas donde aseguraba principalmente habían 5 cañones, ¿ya? Los cuales en algún momento empiezan a amenazar a la población, ¿ya? Entonces uno de los cañones van a denotar y van a matar a algunas personas, ¿ya? Pero aún así la gente no se va a levantar y empieza a gritar por la libertad de Jaime de Zudáñez. Libérenlo, libérenlo. A las 3 de la mañana del 26 de mayo, cuando Pizarro rindió las armas y se dio por preso, porque ya la gente empieza a entrar a su casa para tomarlo preso, ¿ya? Entonces, el Tribunal de la Real Audiencia se hacía cargo del mando del gobierno de Charcas en medio de los vitones y satisfacción de la población, ¿ya? Acá lo vamos a tener principalmente a Jaime de Zudáñez, que encabezó esta revolución, ¿ya? ¿Cuál fue el antecedente primordial para que se diera esto? Pues fue netamente la Revolución Francesa, ¿ya? La cual se dio después de la Revolución Norteamericana en 1789. La Revolución Norteamericana se dio en 1776, ¿ya? Estableciendo principalmente que a partir de eso se podría dar gritos libertarios en este continente. Entonces, en el 25 de mayo de 1809 van a ser planificados este levantamiento que va a empezar en 1807 justamente a planificarse para poder establecerse. O sea, no era una cosa que se dio de la noche a la mañana, sino fue previas planificaciones donde se encontraba netamente ya lo que se iba a hacer. Ya se tenía previsto el arresto de Jaime de Zudáñez por los pasquines, ya se tenía previsto que la gente se iba a levantar en ese tiempo porque se iba ganando a la población poco a poco, y entonces ahí la población apoyaría la sublevación, la rebelión en realidad de los criollos contra los peninsulares. Bueno, Jaime de Zudáñez fue un prestigioso abogado, fue egresado, fue graduado de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, va a jugar un papel muy importante en la revolución, ¿ya? ¿Por qué? Porque Jaime de Zudáñez va a establecer principalmente una especie de contraataque a Ramón García de León y Pizarro al establecer los pasquines. Él fue arrestado, fue apresado, fue acusado de conspiración, pero en algún momento va a ser también victoriado por la población por este tipo de movimientos que realizaba. Su arresto va a sumarse al descontento de la población, va a haber una relación primordial entre Pizarro y la corona portuguesa para poder principalmente anunciar a Carlota como gobernadora de España, pero eso es lo que no se va a quedar. O sea, no se va a querer. Entonces, por esa misma razón, por el apoyo a Fernando VII, se va a elevar este tipo de rebelión, ¿no? Y se va a instalar lo que vendría a ser una junta criolla, especialmente el 26 de mayo de 1809. Entonces, esta revolución de Chuquisaca va a ser principalmente una de las primeras que va a dar después lugar a las demás revoluciones, especialmente acá en Bolivia, y después de Chuquisaca va a seguir la Revolución de la Paz. Muy bien. Ok, interesante lo que viene a ser esta parte de la historia. Sabemos que fue el 25 de mayo de 1809, pero ¿cuál fue el motivo que se dio a cargo esta revolución? El antecedente vamos a tomar en cuenta primordialmente las revoluciones que se dieron tanto en Norteamérica en 1776,
en Francia, la Revolución Francesa en 1789, y esto va a causar netamente un proceso de antecedente para poder generar de que se podían sublevar inferiores contra superiores, vale decir, criollos contra los mismos peninsulares españoles venidos desde España, ¿no? ¿Y por qué nacía este resentimiento de los criollos contra los españoles? Pues justamente porque los cargos más importantes, los cargos más sobresalientes eran destinados solamente a los peninsulares que venían a cargo del rey de España, en cuyo caso daba estos cargos solamente a los neto españoles nacidos en la península. Entonces vamos a establecer nosotros también de que a partir de estos antecedentes, tanto la Revolución de Norteamérica como la Revolución Francesa, van a determinar que se puede ir contra la misma corona, que obviamente ya no tiene mucho apoyo en este tiempo, y se va a establecer este grito libertario de Chuquisaca. Después del grito libertario encabezado por Jaime de Sudáñez, se va a establecer en algún momento lo que vendría a ser el antecedente y la conformación de las juntas tuitivas, especialmente aquí en La Paz, ¿ya? Y una junta criolla establecida en Chuquisaca en primera instancia. El grito libertario de Chuquisaca sí tuvo un éxito. Al ser el primer grito como antecedente en América Latina, obviamente el resto de las comunidades también se van levantando poco a poco y estableciendo sus independencias también. Acá en Bolivia va a empezar con Chuquisaca. El día de mañana vamos a ver los otros gritos libertarios y vamos a empezar a hacer una especie de similitudes que va a parecer interesante porque muchas de ellas tienen parentescos para el levantamiento de los criollos contra los peninsulares y el apoyo de algunos indígenas para que pase esto, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo nosotros todo lo que pasó en 1809 entre lo que es Chuquisaca, La Paz, y 1810, lo que es Cochabamba, Santa Cruz y Potosí. Ahí vamos a ir enmarcando directamente en qué fechas, quiénes encabezaron esto, quiénes eran gobernadores en esas épocas y cuál fue el motivo que llevó a la independencia de cada uno de estos departamentos denominados intendencias en ese tiempo y que ya conocemos nosotros hasta la actualidad, que se recuerdan sus fechas de aniversario. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. A ver, voy a hacer unas 2 preguntas antes de cerrar la clase para que no nos vayamos con así como que no hubiéramos entendido. ¿Ok? Muy bien. Ok, Jairo. Sí, profesor. Ahora dime la fecha completa del grito libertario de Chuquisaca, a ver. 25 de mayo de 1809. Muy bien. Ok, Brisa. Sí. ¿Quién encabeza la revolución en Chuquisaca? ¿Cómo es, Brisa? A ver, Pilar. No recuerda. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué dice Pilar? Era Bernardo Monteagudo. Ok, pero primero vamos a ponerlo al defensor de los pobres, se llamaba Jaime de Sudáñez, ¿ok? Ya, entonces la revolución de Chuquisaca fue encabezada por Jaime de Sudáñez, quien había hecho ya los planes en 1807, ¿no? Y había establecido el repartimiento de pasquines que iba contra el gobernador, ¿sí? Ya, estableciendo principalmente eso. Ahora, si nosotros nos recordamos, ya, vamos a recordar el nombre del gobernador, ya, el nombre del gobernador que se encontraba en Chuquisaca en ese tiempo. ¿Sí? Ramón García de León y Pizarro, gobernador de Chuquisaca en 1809. ¿Sí? Ramón García de León y Pizarro, era como la parte de los españoles. A este lo tenían que sacar de la gobernación para que los criollos entren a gobernar, y ahí lo encontramos a Jaime de Sudáñez como contraparte por parte de los revolucionarios. ¿Ok? Muy bien, chicos, entonces
Tratemos de recordar, chicos, tratemos de entender, porque si no va a ser pues como un tiempo que no estamos aprovechando, ¿sí? Entonces tratemos siempre de anotar lo más importante para cuando vamos a hacer las preguntas tengamos las respuestas en el momento, y eso va a pasar en la evaluación, ¿no? Tienes que saber la historia en realidad para ir respondiendo las cuestionantes de la evaluación, ¿ok? Bueno, no sé si hemos entendido. ¿Has entendido, Jairo? Sí, profesor. Seguro. Bueno, Brisa. Sí. Ok. Pilar. Muy bien. Ok. Me están diciendo que han entendido. Espero que el día de mañana, cuando hagamos las preguntas, no nos tropecemos con quedarnos callados, ¿no? Vayamos participando siempre. Muy bien. Entonces, nos vemos mañana, chicos. Descansen bien. A las 7 nos vemos, ¿ok? Chao, chao. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana.